Taba Networks presenta. Hola, estamos como siempre muy contentos de estar con ustedes en este programa que parece ser el último del mes de abril, de este mes que nos gusta tanto. No solo a mí, parece ser que a la gente en común el mes de abril es muy especial. Suelo decir esa canción como Abril en Portugal, aquella de ¿Quién me ha robado el mes de abril? O a Facundo Cabral cuando dice que le gustan las muchachas en abril. Yo inocentemente pensaba que solamente le gustaban un mes del año, pero ya me di cuenta que se refería a las jóvenes. En fin, estamos contentos de estar con ustedes y despedir bien, muy bien este mes de abril porque tenemos dos invitados que nos tienen mucho, mucho que dar. Uno con el que hablaremos que se llama Emiliano Palacios de los Reyes y que nos estabas contando que no fue planeado, que fue casual. Casual, totalmente. Tu papá que se apellidaba Palacios vio una mujer que se apellidaba de los Reyes y dijo, esta me gusta para tener un palacio de los Reyes. Y se dio, que me parecen que esas son como historias de chistes cuando a veces son realidad y en tu caso es muy típico de esto. Y ya tenemos aquí a don Salvador López Santiago, que él es el director de una revista que se llama Tempo. A veces digo Tiempo, pero es Tempo. Es Tempo, que es una revista que nos explicabas que es una revista universitaria para jóvenes más bien, ¿no? Sí, principalmente, pero digamos, no nos cerramos a este sector. Los viejos podemos participar. Somos eternos jóvenes, ¿no? Y nos contabas que me gusta la idea, que pretenden ser como un puente entre los ciudadanos y la clase política. O sea, es una revista que tiene reflexión política. Sí, de hecho es un colectivo multidisciplinar, y politólogos, economistas, abogados, diseñadores, y todos concentramos nuestros trabajos dirigidos a involucrar a la ciudadanía en la vida pública, ¿no? Muchas veces en su vida. Pues. Es que pareciera absurdo, pero aunque es todo lo que hacen en las cámaras, en los ayuntamientos, los palacios de gobierno, nos impacta, pero lo vemos como si fuera algo como algo ajeno, sí. Entonces ese es el propósito, que efectivamente nos involucremos todos. La semana pasada hablamos de sindicatos y precisamente hablábamos de que alguna vez hicimos encuestas y preguntábamos ¿quién es el sindicato? ¿Dónde está? Entonces en el sindicato o es el comité que gobierna ahí, que el sindicato, el dirigente, o es el edificio. Nadie dice el sindicato soy yo, ¿no? Igual estamos nosotros aquí en esto de decir pues sociedad soy yo. Y qué bueno que existen revistas como la tuya. Y lo otro es algo muy sabroso, cervezas, es más que tema, como para abrir el apetito, porque la cerveza suele ser acompañada de, ¿como de qué comida suele ser lo mejor acompañado para una cerveza? Pues depende, o sea, la cerveza en sus matices, la cerveza artesanal, pues tiene una gran variedad, te da una gran variedad de sabores, olores, características, sedosidades, y entonces la puedes combinar con la comida que te guste, ¿no? O sea, como desde tacos hasta cosas más sofisticadas, pasteles, comida mexicana. Con la comida mexicana la cerveza va muy bien, te ayuda a balancear los sabores. A veces la cerveza tienes que buscar un estilo que esté de la mano que combine bien con el sabor, que no te gane la cerveza a tu comida y al revés, ¿no? Y entonces, pues ahí hay una beta de aprendizaje y de conocimiento de que hoy en México hay una opción, muchas, de tomar una cerveza distinta, ¿no? O sea, estamos acostumbrados porque así nos lo hicieron creer, que solo había cerveza oscura y cerveza clara. Y entonces tú llegas clásico a los restaurantes y, pues, ¿qué cervezas? Pues claras y oscuras, ¿no? Cuando en realidad hay una gran cantidad de matices. De hecho hay en el argot cervecero hay 500 estilos registrados
y se están creando siempre nuevas cosas, y es pues un tema que uno como productor de cerveza tiene que estar promoviendo y difundiendo y diciendo, la cerveza es más allá de la clara y la oscura o de la crema de la cerveza, ¿no? O sea, hemos vivido, como en muchas etapas de la historia en México, con una realidad de un solo lado, ¿no? Y la realidad es que hay muchos matices, ¿no? Y no dijimos algo esencial, que es una cooperativa la tuya, ¿no? Sí. ¿Cómo se les ocurre hacer una cooperativa artesanal, de cerveza artesanal? Pues nosotros somos profesionistas, ¿no? Mis socios cooperativistas, unos son biólogos, yo soy ingeniero civil, y pues hemos trabajado con productores de otros insumos, pescado, artesanías, alimentos, maíz, y entendiendo un poco la realidad del productor, nosotros pensábamos que podríamos dar un salto y entender pues, de otra manera el proceso productivo, ¿no? Y ser cooperativa a nosotros nos implica pues, ser responsables, corresponsables y obligados, ¿no? Entonces, pues siempre nos hemos visto en un mismo nivel, ¿no? Nosotros en cuanto a capacidades, tenemos nuestros grados académicos, ¿no? Y eso nunca ha sido como una diferencia, y el cooperativismo nos daba esa posibilidad, ¿no? de plantear nuestros conocimientos, aprender juntos, producir juntos y en esa medida encontrar un piso parejo para desarrollarnos como personas, como profesionistas y como aficionados a una apasionante mundo, ¿no? Que es la cerveza. Y entonces, pues sí, discutiendo, empezamos a hacer cerveza en la manera sencilla en una oficina que teníamos, con un equipo inclusive prestado, y cuando nos dimos cuenta que teníamos algo que aportar al mundo de la cerveza, pues dijimos cómo nos organizamos, conocimos algunas experiencias, conocemos las experiencias de otras cooperativas que ya tienen años y que trabajan muy bien y que son que están bien organizados, como en todo el sistema de organizativo, pues tienen sus altas y sus bajas, sus buenas y sus malas, y entonces entendimos que era un espacio que nos podía generar, un espacio organizativo que nos podía generar un estado bien y que correspondiera directamente a lo que hacemos como trabajadores de la cerveza, ¿no? Es como ligar una manera de obtener ingresos y además de cumplir con una filosofía política, ¿no? Sí, como decíamos hace rato, los ciudadanos pues, a veces supeditamos la política al que se dedica a eso, ¿no? Pero somos entes políticos, ¿no? Sí. O sea, como individuos somos entes políticos, decidimos, escuchamos, criticamos, hablamos en cualquier espacio. Cuando vamos a una ventanilla con un funcionario, cuando tenemos una discrepancia con algún político o alguna propuesta, pues hoy en día con las redes sociales y los medios digitales, pues es más fácil, ¿no? Pero somos entes políticos, ¿no? Entonces, nosotros desde donde nos vimos siempre es, por un lado, generando procesos de trabajo, por otro, tratando siempre de estar ocupándonos de la naturaleza, tratando de hacer procesos de cuidado del medio ambiente, el agua es muy importante para la cerveza, pero para nosotros como profesionistas, como individuos, buscar maneras de ahorrar agua en nuestros procesos productivos en este caso, pero bueno, en otras historias pues tenemos trabajo en comunidades rurales con respecto al agua, el tratamiento y el uso, y en esa medida pues es que llegamos a confluir en un proyecto productivo donde pues estamos poniendo nuestra experiencia y nuestros principios en juego, ¿no? Porque pues intentamos producir de una manera más limpia, más acorde a los tiempos, tratamos de generar ingresos que vayan de la mano de lo que hacemos, y evidentemente en una cooperativa pues tienes que trabajar para crear ingresos, y si la marca crece o tu producto crece de manera exponencial, pues todos vamos a tener ese beneficio, ¿no? Entonces,
esas fueron las condiciones que a nosotros nos convirtieron en cooperativistas. Y pues también todos mis socios y yo tenemos pues una larga historia de nuestros padres en las preocupaciones políticas y los cambios que se han venido manifestando en los últimos años en México, ¿no? Tú también trabajas en el Senado, ¿no? Sí, ahí soy asesor parlamentario y me dedico a elaborar discursos, ¿Sí? iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo, y todos los insumos que se imaginen de trabajo para un legislador. En lo personal lo que me gusta más es la elaboración del discurso. ¿Sí? Es un arte que a veces llega a ser, yo creo que le pasa algo más o menos como lo que platicaba Emiliano con la cerveza, como que le hacen, pues es un discurso, ¿no? Cualquiera hace un discurso, y no, así como no cualquiera hace una cerveza, no cualquiera hace un discurso, y no es como una falsa modestia, pero requiere un proceso de aprendizaje, ciertas bases teóricas mínimas para que le des el sentido que quieres darle a un discurso. Por ejemplo, ahorita que son las campañas, un discurso que pronuncian en una plaza pública, con militantes, con ciudadanía en general. Incluso, a pesar de que es dentro de la misma campaña, cada uno tiene sus matices, ¿no? Y pareciera que en esta campaña hay muchas, pero en esta yo he visto especialmente que llegan y hablan y hablan y no dicen nada, ¿no? Los candidatos. Y en mi opinión eso pasa porque olvidan 3 elementos indispensables que debe tener uno presente al momento de elaborar un discurso, ¿no? ¿Qué quieres decir y para qué lo quieres decir? ¿Dónde lo vas a decir? ¿Dónde lo vas a decir? ¿Y ante quiénes lo vas a decir? En comunicación es muy importante tener muy claro quién es el destinatario. ¿Tú quieres hacer una pregunta o algo? Sí, me parece importante, ¿no? Mencionar que pues, si él está aquí y tiene esa colaboración, pues en el mundo de la cerveza pues hay ahí una iniciativa de ley que está pues ahí detenida, donde se está pidiendo el piso parejo entre el mundo de la cerveza artesanal y las grandes cerveceras, o sea, la Cuauhtémoc y la Modelo. Existen diferencias abismales en cuanto al trato fiscal y entonces ahí hay bueno, estamos en un momento de grandes cambios en el país, por lo tanto yo como productor de cerveza aspiro a que sigan los cambios y que en el momento adecuado pues exista esa posibilidad de que esas iniciativas que pueden ayudar a los pequeños productores que sí producimos cerveza mexicana, ¿no? Porque ya las grandes cerveceras no son de capital mexicano, ya son capitales de Bélgica extranjeros. son, ¿no? Una es de Bélgica y la otra es de otros países, Brasil me parece. Y entonces sí hay una iniciativa en el Senado, y creo en el Senado, que bueno, pues ahí está, pero ahorita, como yo digo, hay grandes cambios y que esperemos que uno de esos sea ¿no? Donde a nosotros como productores artesanales mexicanos de cerveza nos pongan el piso parejo, ¿no? Porque al final ahí hay diferencias y eso afecta al país, pues. ¿Tú sabes esa iniciativa? No, yo no tengo en el radar esa iniciativa, pero digo, obviamente que soy colaborador y no el legislador. No, qué bueno que fuera legislador. En mi opinión, me parece que si hay un momento en el que una iniciativa de esa naturaleza pudiera prosperar, es en esta legislatura, obviamente que vaya a reconfigurarse la Cámara de Diputados en junio. Y un ejemplo es una iniciativa que se aprobó en el Senado el año pasado para proteger los diseños de las prendas oaxaqueñas, que no sé si recuerdan que fue muy sonado en las noticias y medios de comunicación, que diseñadores franceses llegaban y literal se fusilaban los diseños de las mujeres de Oaxaca y los vendían a cantidades exorbitantes. Lo que decías más o menos hace un momento, ¿no? Que quien lo hace, quien tiene el talento, pues es el menos beneficiado. Entonces sí hubo una iniciativa en ese sentido en el Senado, aprobada, y con ese punto de partida yo considero que sí podría prosperar ese tema, no solo por un sentido de nacionalismo, sino porque pues es importante
y todo lo que implica, ¿no? La generación de empleos, la disminución de brechas, de asimetría en temas de competencia, que al muy grandote lo hacen más grandote todavía y al chiquito lo hacen más chiquito, como para generar equilibrios. Claro, por los equidad equilibrios son social. súper importantes, pero yo considero que sí podría avanzar Pues eso en el próximo periodo. es un momento. Esas señas feas que me hacen estos amigos es que ya le vaya cortando. Sí. Todavía son cuates, las chavas te hacen así como si te... sí, creo que además que hay un buen momento ahorita para pensar en el cooperativismo. Deberíamos invitar a alguien a que escriba sobre ello y lo podríamos publicar en tu revista. Se podría. Incluso Si Emiliano tiene compartirnos algunos documentos donde expliques o no sé, cuál más o menos cuál es el proceso, por qué es importante. Sí, con gusto. Porque yo pienso que todo lo que se comunica y se comunica bien, al final de cuentas tiene un impacto positivo, ¿no? En el proyecto que me dices. Y pues sí, La puerta abierta. ahorita nos vamos al corte, pero pues es importante que hablemos ahorita, es un momento, yo creo, después de lo que viene de la pandemia en la economía, pensemos en alternativas, y una alternativa yo creo que sí es el cooperativismo. Pues cortamos, hacemos un corte un rato, pero continuamos. La gente no se va a ir, yo sé que no se va a ir, tengo fe que no se va a ir la gente, no se va a esperar. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, tässä on liikkeet viettää TV, mä oikein tiedän sitä. Joo, mä käyn tehdä Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. Pues estábamos conversando sobre esto de iniciativas que ayuden más a los de abajo. Tenemos un modelo, todavía no se acaba este modelo que le da más al que más tiene. Se ve cómo la hacen, cómo se la inventan, pero le dan más al que más tiene. Si vas al banco te dan más por la cantidad que tienes, no en porcentaje, sino todavía mayor porcentaje, etcétera. Y son cosas que debemos ir pensando en quienes deseamos vivir en un país con mayores equilibrios sociales. Cada quien jerarquiza cómo son sus problemas, pero yo creo que la desigualdad es el mayor problema de este país. Habrá otros que piensen distinto, yo opino lo mío. Y ya nos estaba hablando aquí Salvador de la posibilidad de hacer un puente de comunicación para hablar sobre esto de las leyes sobre cooperativismo. Yo quisiera alguna vez entrevistar a alguien que se dedique, que sea funcionario, para ver qué ventajas puede haber en la cooperativa también, no solo económicas, bueno, resultan que sí son económicas a la larga. ¿Qué apoyos te pueden dar a una cooperativa si existe ese ánimo realmente de promoverlas? ¿Tú sabes de algo así? En la Ciudad de México es muy importante el cooperativismo, se ha retomado. La Secretaría del Trabajo es un pilar del cooperativismo en la ciudad. Ha apoyado varios años, no recuerdo exactamente desde cuándo, desde que nosotros trabajamos como cooperativas desde el 2015, existe el programa, pero ya tiene antecedentes, ¿no? Entonces anualmente hay varias convocatorias, convocatorias que se publican, 1 o 2, 3 por ahí. Y como cooperativistas tienes la posibilidad de obtener financiamiento a fondo perdido para tus procesos, para mejorar tus condiciones de empresa cooperativa,
Y también hay un pequeño programa, es un programa, pero tiene dos subprogramas, para generar cooperativas, ¿no? Para gente interesada que ya tiene su grupo, que producen cualquier cosa, ¿no? Y que quieren estar organizados, les ayudan y los asesoran para generar su cooperativa, los estatutos, y el proyecto final es la cooperativa creada con sus estatutos, y eso pues ha ido creciendo el movimiento cooperativista en la ciudad. Creo que es muy importante. Me parece que en otros estados no hay este mismo apoyo y soporte al gremio de las cooperativas, y a nivel federal hoy en día sí, creo que sí hay una perspectiva más de que vea la economía solidaria como un elemento de generar esa igualdad, de disminuir las asimetrías mediante procesos organizativos que permitan que la gente tenga un trabajo y que ese trabajo sea remunerado y de una manera digna. Pero siempre yo insisto, cada que hablo de esto, es que el cooperativismo funciona siempre y cuando la gente esté comprometida. O sea, si somos 3 socios y tú no trabajas, él medio trabaja y yo solo trabajo, a la larga los derechos siempre se exigen igual. Y en realidad, La obligación. eso precisamente es el cooperativismo. El que tiene la mayor responsabilidad, del que tiene la posibilidad o lo hace o porque está convencido, pues tiene más derechos que los otros, independientemente de que haya un piso parejo. Cosa que no sucede en una empresa donde hay un socio capitalista que trabaje o no trabaje, pues él puso su dinero y él tiene que recibir recursos, ¿no? Entonces, si le va mal, pues le va mal a él, supuestamente, pero él siempre va a repercutir hacia abajo, ¿no? Y en una cooperativa, si le va mal a la cooperativa, le va mal a todos, y regularmente es responsabilidad de todos, y pues es algo que hay que comentar, porque pues para que si a alguien le interesa la forma de organizarse, pues tienen que estar convencidos, ¿no? Y que tienen que trabajar, y que si le va bien a la cooperativa, le va bien a todos. No es un asunto de que si le va bien, nada más le va a ir bien a unos, ¿no? Porque a veces sucede que dice, no, pues es que si el de al lado no está haciendo su trabajo, pues yo ¿por qué voy a hacer el trabajo? ¿No? Sí, es un espíritu especialmente de colaboración. Dice que entrevistamos, ¿no?, en este programa, en otro, a la cooperativa Mondragón, que tiene fama de ser la mejor del mundo, dicen. Y nos decía algo tan importante como lo que estás diciendo, ¿no? Ellos piden, si quieres ser de la cooperativa, tienes que aportar las dos cosas, capital y trabajo, un capital mínimo y tu trabajo. Y dice que no falta el que dice, ¿cómo vengo a pedirle trabajo y todavía quiere que yo le dé dinero? Le dice, pues es que la otra es que trabajes no como socio, sino con honorarios, y el reglamento permite que a cabo de cierto tiempo ya seas socio. Pero lo que nunca falta en un colectivo en general es el que se siente víctima o el que sí lo es, además. Y cómo hacer ver que lo que recibes a cambio va en relación directa y proporcional a lo que das a cambio, ¿no? Me parece que sería el modelo más justo o menos injusto. Para mi papá se enfadaba cuando decías más justo. Lo justo no da para más y no da para menos. Modelo menos injusto. ¿Sí? Y ahorita seguimos contigo porque vamos a hablar caliente de política al rato. Pero cuéntanos cómo es la producción de una cerveza. Bueno, pues es muy importante, como bien decía Salvador hace un rato, que la producción de cerveza no es una cosa menor. O sea, es un proceso complejo que requiere habilidades, que requiere capacidades, que requiere creatividad y mucho trabajo. De ahí que la cerveza artesanal no se pueda comercializar a los precios que venden otras cervezas, porque hay trabajo detrás, hay compromiso y gusto, ¿no?, por la bebida. Y partimos básicamente de que la cerveza es agua y cebada.
La cebada es el material, la materia prima básica también, y lo que la hace diferente es el malteado. El malteado es un proceso de germinar la semilla de la malta y de tener el proceso de germinado en cierto punto donde ya las enzimas se desdoblaron y tostarla en diferentes tonalidades, que es lo que te da las características una parte de las características de la cerveza, los colores, algunos sabores que te aporta, viene del tostado, no nada más por echar, ¿no? Sino tiene que estar tostada en diferentes, y hay especialidades, ¿no? Y hay cervezas que se definen en función de ese tipo de tostados, ¿no? Y el otro componente esencial es los lúpulos. El lúpulo, que es una flor, es prima de la cannabis, una prima muy lejana, pero al final es una prima. Y hay modalidades, estilos, orígenes grandísimos, ¿no? Hay lúpulos que te dan tonalidades a pinos, a fresas, a maracuyá, a tantos sabores como tú puedas imaginar, y además pues combinándolos dependiendo de, obviamente tienes que encontrar una combinación que funcione, porque puedes generar que le estás echando un lúpulo para que quieres una característica que compite con otro, y entonces tal vez uno de esos dos lúpulos es bastante caro y entonces te estás tirando dinero a la basura, ¿no? Entonces esos tres elementos son importantes, y la levadura. También en la levadura tiene sus diferentes escalas. Usamos una levadura como la del pan, que hace que transformes, en este caso, los azúcares que extraes de los dulces que te aportan las maltas, eso se convierte en alcohol. Entonces, iniciamos con evidentemente tienes que tener ya tu receta definida, pesas tus maltas en diferentes proporciones, dependiendo de tu receta, de tu estilo, maceras, que es como una infusión de tu té, agua caliente, echas tus maltas, es importante decirlo, que la malta, el grano tiene que estar quebrado, no molido. Pasa un tiempo en tu macerador, haces un recirculado, que es limpiar el mosto para que no te pasen sedimentos a tu olla de hervido. Pasas a la olla de hervido regularmente de 1 hora a hora y media, dependiendo de qué estilo. Regularmente las cervezas claras, para quitarles algunos sabores que pueden provocar pues errores en tu cerveza, tiene que pasar 1 hora y media o 1 hora en las obscuras, básicamente como regla. Y de ahí tienes que, ya que pasa ese tiempo, en ese proceso pues agregas lúpulos, ¿no? Los de amargor, los de sabor, los de olor, y enfrías el mosto de manera pues, inmediata, o de un momento a otro, pues, que tiene que pasar de ebullición a casi temperatura ambiente, 25 a 18 grados, que es es la manera que tienes para que tu mosto pase al fermentador a una temperatura a la cual le puedas echar la levadura. La levadura la tienes que preparar previamente para agregársela a tu fermentador. En el fermentador pasará de 1 semana a 12 días, dependiendo del estilo, hasta llegar a la densidad que está diseñada tu receta. Y ahí la diferencia entre la densidad que terminó cuando terminó el hervido y esa densidad es el cálculo para tu grado alcohólico. Después de eso viene el proceso de embotellado. Hay varias formas de generar la burbuja en la botella. Nosotros lo hacemos de manera lo más natural posible. Los barriles, por ejemplo, le agregamos CO2, es cerveza con CO2, y entonces lo que te estás tomando es la burbuja, se generó a través del CO2 en el mosto, ¿no? En la botella. Y en otros casos ponen azúcar para que lo que queda de levadura en la botella se
pues prácticamente se coma el azúcar y se convierte en gas, porque como está sellada, ya no sale el CO2 y ese CO2 que se genera en la botella se integra a la cerveza y se hace la burbuja. Y entonces, pues del día que empezaste a moler al día que tienes la cerveza para poderla tomar o vender, pues han pasado básicamente 3-4 semanas, ¿no? Menos que el vino, por ejemplo. Sí, también hay cervezas que duran más, pero el asunto aquí es que una jornada para hacer un lote de 400 litros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos lotes grandes, el día que lo producimos tardamos 16 o 12 horas, ¿no? O sea, desde que llegamos hasta que nos vamos, eso, ¿no? Sí. Con algunas actividades previas y el día de embotellado son igual, ¿no? Es un buen tiempo. Entonces, son tareas fuertes y tareas muy, algunas son muy mecánicas, ¿no? Y luego la gente, pues, cuando hace su cerveza y está esperando que hierva su mosto, se aburre, ¿no? Y entonces hacen 3 y dicen, ay, no, qué flojera, porque en realidad es un trabajo de paciencia, ¿no? Claro. Aquí tienes que tener claro que los pasos tienes que respetarlos, las temperaturas, el hervido, la hora que pones los lúpulos, el nivel de molido del grano, el origen del agua, ¿no? Tienes que tener un agua que no tenga cloro, que tampoco tenga demasiados minerales o menos minerales para que tu cerveza salga acorde al estilo que quieres. Y en su caso, si quieres ya pensar en las grandes ligas, pues tienes que respetar todos los patrones diseñados para cada estilo de cerveza. Hay un sistema internacional que juzga pues tus cervezas, hay concursos a nivel nacional e internacional donde tú mandas tus cervezas, las prueban, las degustan y te dan una calificación, y si pues cumples los parámetros, pues a veces te ganas una medalla, y que es básicamente un prestigio, ¿no? O sea, ganar medallas es un prestigio independientemente de que tu cerveza sea buena. Hay muchas cervecerías que no concursan, hay otras que lo seguimos intentando, pero nosotros hacemos cervezas por el gusto de hacerlas y con algunas cosas que nos han ido llamando la atención. Hemos tratado de buscar insumos nacionales. El maíz ahora es un insumo que estamos usando mucho. Tenemos una cream ale con maíz. Estamos trabajando con un maíz que producen compañeros de Santiago Tepalcatlalpan en Xochimilco. También un poco regresando al asunto de la economía local, de usar los productos que están aquí lo más cercano posible y respetando los precios que negocias, y algunas otras insumos estamos tratando de usar los mexicanos, ¿no? Porque pues tratamos de reivindicar un poco el asunto de que la economía se va a ir, o sea, si trabajamos de una manera local, aquí se queda el dinero, ¿no? Sí, mercado interno. Sí, tratamos de impulsar el mercado interno desde lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pues ya, bueno, vámonos. Bueno, luego nos cuentas, a ver si nos da tiempo, porque siempre tenemos como enemigo el tiempo. Luego nos cuentas de los problemas del agua que se han dado en otros estados con relación a las cerveceras, que se han hecho conflictos. Y mientras, tú nos decías, Salvador, de que esta campaña en especial está muy mal el discurso. Yo no veo hace mucho tiempo que haya una campaña con discurso, digámoslo así. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, primero voy a sondear un panorama que existe en la política. Hay 10 partidos políticos federales. Sí. 9 han sido fundados por alguien que viene del PRI. Y el que no ha sido fundado es el PAN, que coincidió mucho con el modelo liberal. Entonces tenemos 10 partidos, pero no tenemos 10 opciones. Eso es lo que yo veo. Y hay una repetición de los políticos, los que estaban aquí ahora están allá, pero no hay una frescura. Ahorita que estábamos hablando tanto de la necesidad de frescuras, no hay una frescura que tú digas, pues voy a buscar un político nuevo. Y no digo nuevo por su edad, no quiero decir que consigamos adolescentes, sino gente que está apareciendo nueva en su que recién se incorpora a la vida pública. Sí. ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, pues es un tema muy, muy amplio. Voy a tratar de abarcar lo más posible, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando digo que en esa campaña hay una mala comunicación política,
no es que diga que antes había, que era buena, ¿no? Sino que en particular hay muchos casos, les preocupa, que es muy mala, ¿no? Porque ni siquiera tienen bien definido qué quieren comunicar, no tienen bien claro qué propuestas impulsar. Luego, en el mejor de los casos, tienen propuestas, luego ni tienen propuestas, nada más lo reducen a saltar al pasado la consolidación de la transformación, ¿no? Son como los dos grandes discursos que hay, y por eso yo digo que es mala comunicación. De los 10 partidos que dices y que la mayoría son creados, digamos, por personas que provienen del PRI, dicho así, pareciera que entonces el PRI vuelve a ser la gran opción, ¿no? Pero si uno analiza su origen sí es priista, ¿no? Del fundador, pero en dónde está ahorita o para quién trabaja, con quién está, son partidos afines a Morena, ¿no? En su mayoría. Por ejemplo, Pedro Aces, que fue senador suplente en esa legislatura, crea Fuerza por México, ¿no? Y ahí, incluso el año pasado, cuando recién iniciaba su proceso para constituirse como partido político, sale en un evento, no fue antes, porque fue a finales del 19, porque fue un evento así gigante, ¿no? Monstruoso, para demostrar el poder. Pues la escuela priista, ¿no? Sale y demuestra el brazo, ¿no? El brazo duro. Y llega Pedro Aces, ya no es senador, ya es el dirigente en ese entonces de la organización, y está acompañado de Ricardo Monreal, de Martí Batres, me parece. O sea, la plana mayor de la 4T, ¿no? Es su respaldo, es como va este partido, va porque va, ¿no? Porque ya es de casa. Y así la mayoría, sus fundadores sí son en su mayoría de extracción priista, pero ya no forman parte del PRI, ya lo que quieren, o al menos en el discurso, es erradicarlo, ¿no? Incluso hasta es una línea narrativa que tienen ellos. Y ahí es otro tema que me parece muy importante mencionar, porque en esta elección, todas las encuestas, todos los sondeos que hay, en su mayoría dicen que va a haber, otra vez se va a pintar de guinda, ¿no? El país va a volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, va a ganar la mayoría de las gubernaturas. Parece que solamente hay 3, 4 que anda ahí como bailando, pero la mayoría va, de las 15, una de esas se lleva 10, 11, Morena. Y por ejemplo en el Congreso, ¿no? Pareciera que va a ser el gran ganador y que va a arrasar, pero ahí tiene dos grandes problemas, en mi opinión. El primero es esta creación de los nuevos partidos, que Morena, en lugar de que vaya a ser va a ganar la mayoría, pero no sé por qué margen, van a llegar nuevos partidos que van a sacar a la naturaleza, porque también hay muchos perredistas en estos partidos. Entonces, en mi opinión, va a brotar su naturaleza de las tribus que tenían en el PRD, y Morena, de ser el gran partido que tiene todos los espacios, va a pasar a ser quizá el más grande, pero va a formar parte de un grupo de partidos que alrededor del Poder Ejecutivo, ¿no? Pues como sus partidos satélites, no sé qué tan satélites vayan a ser, y en una de esas el proyecto Morena como tal no tiene tan largo aliento, ¿no? Esa es mi opinión. Y otro gran problema que tiene Morena es propiciado por propio Morena, ¿no? En la designación de los candidatos que buscaron la reelección, que ellos, para zafarse de ese estigma social que dicen la elección consecutiva, pero es la reelección, pero ellos en este afán de querer matizar las cosas, le ponen así, ¿no? Estuvo viciado de todo lo que ellos reclaman, ¿no? En el discurso. Dicen, somos un partido diferente, somos transparente, con procesos claros. Sus encuestas, al menos yo no he conocido una encuesta en la que diga tal o cual persona es el que obtuvo mayor preferencia para ser nuestro candidato. No hubo una metodología. Bueno, pues no hubo encuestas, ¿no? Entonces no hubo metodologías. Y el problema de eso es que puedes postular a candidatos que
que en el mejor de los casos no son productivos, ¿no? Alguien que postulas a alguien que no presentó una iniciativa, un punto de acuerdo. Famosos por algo que no tiene que ver con la política. Levantamanos, ¿no? Que dicen, o famosos. Y eso es en el mejor de los casos. Pero si no, salen otros como ahorita el diputado, no recuerdo su nombre, de la semana pasada que lo acusan de abuso sexual contra un menor de edad. O sea, y así hay muchos casos, ¿no? Que si tú hubieras tenido un proceso pulcro, transparente, como lo presumes, te hubieras evitado esos dolores de cabeza que primero desvirtúan la naturaleza de un proyecto que al menos en el discurso pues es muy bueno, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de que se reduzca las asimetrías sociales, de que se empodere a las mujeres, a los jóvenes, a los más pobres, ¿no? Yo no me imagino a alguien que salga y diga, eso está mal, ¿no? El detalle es cuando lo llevas a la práctica. Y entonces podría pasar que de una mayoría gigantesca que podrían tener, se va reduciendo. El caso es que cada vez está menos consultada la ciudadanía, diría yo. Mira, tú hoy te hablaste del empoderamiento de las mujeres. No estoy en contra de eso, pero el Parlamento dictó que tenían que ser mitad y mitad. O sea, el elector se sujetó a lo que decía el Parlamento en vez de que el Parlamento se sujeta a lo que diga el elector. Yo siempre lo repito, hay mujeres que son más inteligentes que el común de los hombres y hay hombres que son más inteligentes que el común de las mujeres, y lo prudente es que estén por eso, no por cubrir una cuota, que eso es lo preocupante. Pero también ahora con la transformación del INE, que pasó de ser el Instituto Federal Electoral a ser el Nacional, entonces resulta que aquí un consejo, en una herradura, puede decidir quién va a ser el gobernador de un estado, por cuestiones administrativas. Pero entonces, ¿dónde está aquello de que somos un estado, una república federalista? Y como es otras cosas, hay cosas que se deben meditar de mejor manera, desde luego, no solo lo que yo digo. Pero cuando se supone es que en el extranjero ya pueden votar los mexicanos, no sé, en el extranjero, son 30 millones de mexicanos. Si algún día se decidieran realmente a votar, nuestro destino se definiría allá, no acá. Me recuerdo mucho el caso de los puertorriqueños, que decían que ya la mayoría de los puertorriqueños viven en Estados Unidos y que cuando están peleando por su independencia le dicen, bueno, pues que sea por voto. Sí, pero van a votar las que ya viven en Estados Unidos. O el caso de Cuba, que dice, no, pues que se democratice. Pues entonces los de Miami van a decidir cómo van a vivir los de Cuba. En fin, tenemos que rehacer el sentido que creo que tenemos de la democracia. ¿Tú qué opinas? Te veo que estás pensando, Palacio. No, a mí me parece, o sea, estamos en un momento crucial del país. Creo que todos tenemos una responsabilidad, todos, sí. de los parámetros, los colores, los matices, las perspectivas que quieras, ¿no? O sea, pero tenemos que asumir ese papel. Porque creo que hoy en día ni los de un lado ni los del otro están asumiendo su papel. Ni unos critican constructivamente, ni los otros entienden la realidad a la que se están enfrentando. Yo creo que hay muchos cambios que se están tratando de hacer en lo inmediato, y yo creo que hay unos que son de más largo aliento. Y en esa medida creo que en los ambos márgenes de la confrontación política, pues no hay verdades absolutas. No. Y lo que a mí me parece más preocupante es que no están asumiendo ninguno su papel como factores de cambio, ¿no? O sea, cuando unos eran unos, pues la crítica era soterrada y los otros se defendían con las patas para arriba, ¿no? Y hoy en día unos que nunca habían sido lo que los otros siempre han sido, pues no están criticando si uno se viste mal, o si habló de una u otra forma, o si la cuestión del género, que no lo ven, que la educación, que los niños. O sea, estamos viendo una situación, vivimos en una pandemia desde hace más de un año. Y sí, el discurso del político promedio sigue siendo el mismo, criticar al de enfrente porque según su perspectiva o su grupo no ha hecho bien las cosas, sin estar del otro lado, ¿no? O sea, entonces no hay políticamente no se está asumiendo una responsabilidad. Entonces, pues en una plática como aquí nosotros, se polarizan
posturas, o en familias enteras deben estar discutiendo un montón de cosas, o grupos de amigos en los mismos chats, te llegan Sí, sin propaganda, sorprende. inclusive memes donde critican al otro por criticarlo. Y vivimos en un momento donde las noticias que son falsas están a la orden del día. Y entonces, con tanta información que recibes diario, pues lees lo último que leíste anoche, tal vez Queda. sea lo que te llevaste a la cabeza y el otro día te amaneces enojado porque y a las 2 horas ya se desmintió eso. pues una noticia Entonces falsa. hay que madurar, hay que ser responsables y tener una postura pues más crítica Crítica. de todos lados. Investigar, ¿no? Llegar al fondo, hacer analogías, lo que yo tanto repito, cómo estos problemas, cómo se resolvieron en otros países, o que es muy importante. Definir, yo la queja que sí tengo contra el gobierno actual es a veces no entiendo hacia dónde quieren ir. Entiendo que hay una buena voluntad posiblemente, pero no cómo llegar a eso. Pero lo que necesitamos es hacer política, sencillamente es en el sentido correcto de la palabra, Claro. reflexionar, analizar, hacer analogías, y no esa mala fe que constantemente se ve de que todo lo que haga un lado es por Está mal. mala fe, el otro lo ve como si fuera, es plan con maña. Necesitamos generar reflexiones, cooperativas, revistas y programas como la Orquesta Filosófica. Por supuesto, muy Están importante. viendo que me tomo mi cafecito así, y lo que quiero es presumirles es la taza, porque esta taza la hacemos nosotros. Esta taza la hizo Guillermo Scoli, un pintor mexicano, amigo que se murió pronto. Este fue su último cuadro sobre la Ciudad de México. Y ese es el Café La Habana, si te das cuenta, mira qué buen trazo tiene, es el Café La Habana, un lugar que es muy, ¿cómo se dice? Cuando es de ejemplo, cuando ha sido varias veces ahí. Representativo. Donde ahí dicen, como estaba cerca de Gobernación, ahí se juntaban los políticos. Entonces tienen la fama de que ahí planearon la revolución. Sobre Castro casi reforma, Castro ¿no? y el Che, sí. Sí, Que ahí, ya la... Sí, y ahí tiene sus placas y todo en el Sí, famoso sí. Café La Habana. Y pues nosotros, aprovechando la amistad y sobre todo con la hija de Guillermo, pues hicimos tazas con estos elementos. Pero hay otras. Voy a aprovechar le toca a la Orquesta Filosófica hablar de www.forolorquestafilosófica.com, en donde tenemos una tiendita virtual. Digo tiendita porque estamos empezando. En donde vendemos obra de arte, donde vendemos libros, en donde está el libro famoso libro del sentimiento que nos une. Si no han oído hablar del sentimiento que nos une es porque no han oído el programa todavía. Es este libro que hizo un tipo que todavía no es famoso, pero por ahí va, que se llama René Cervera, que es el sentimiento que nos une. Ahí lo pueden adquirir, puede ser digital, o puede ser físico. Si quieren el libro físico, nosotros se los firmamos y los hacemos llevar a su casa con dedicatoria de este libro que habla de algo curioso, un alma en pena que no puede entrar al cielo y que le han encomendado ponerse en medio de una pareja para que no se realice esa relación, y todo el libro, todas estas páginas son el por qué que hay de fondo. Y es un libro que tiene su sentido del humor, porque el alma que no puede entrar al cielo no puede entrar por morboso. Y por ahí tiene una frase en donde dice, si yo no puedo entrar al cielo por esto, y los diputados sí pueden entrar al cielo, a Dios le hace falta autocrítica. A propósito, ¿no? Sí. Pues bueno, ya nos vamos yendo. ¿Quieres decir algo más, Pues ya, Salvador? A manera de conclusión, sin colores ni fobias, en mi opinión, el gran rival a vencer el próximo 6 de junio es el abstencionismo. Dicen que los malos gobernantes son elegidos por buenas personas que no votan. Entonces evitémoslo, salgamos a votar, meditemos el sentido de nuestro voto, pero vayamos, ¿no? Por quien queramos, pero vayamos a votar. Algo muy importante que decía Emiliano es que debemos tener muy claro que no solo en lo político, sino en todos los ámbitos, hay muchas tonalidades de grises, ¿no? No hay verdades absolutas, no hay victorias eternas. Entonces,
también relacionado con la plática que tuvimos, es lo que dices de hacer política. De una u otra manera todos hacemos política, si quieres en su sentido más amplio, ¿no? Que creo que es esta capacidad de hacer acuerdos, de generar consensos, no de imposiciones, sino de a partir del análisis de la opinión de la mayoría o de las personas que más se pueda, llegar al mejor puerto para todos, ¿no? En medida de lo posible, porque sabemos que no siempre es fácil. Es un reto complicado lo del cooperativismo, porque hablas de una corresponsabilidad, pero efectivamente luego hay quienes en esa corresponsabilidad tienen mayor obligación que otros, y los que tienen menor, navegan ahí con bandera baja, quieren tener el mismo derecho o más, pero creo que bien vale la pena ese proyecto, y bien vale la pena que nos empapemos en temas de política. Pues yo considero que la vendimia debió haber sido un momento para que todos estuviéramos unidos y nos dejáramos un rato esa crítica tan fuerte que se tiene, para ver qué puedo hacer yo para detener esta enfermedad o esta crisis, y no estar siempre viendo qué hace el otro de malo para hacerlo multiplicar el defecto y hacerlo ver, etcétera, que se generó un ambiente muy molesto, polarizado, ¿no? Todo el tiempo estabas viendo en qué la regaba el otro para hacerlo muy público, en fin. Bueno, y tú, Palacios, ¿qué nos tienes que decir? Consuman cerveza artesanal, evidentemente, consuman productos locales, hay que impulsar el mercado interno. Entonces, yo creo que uno de los grandes cambios que tenemos que sopesar es que tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que a comer los alimentos que producen nuestros campesinos, nuestras campesinas, tenemos que aportar, ¿no? Ideas todo el tiempo, tenemos que ser responsables. Nosotros en nuestra cooperativa, en nuestra producción, estamos usando energías limpias, ¿no? Tenemos calentador solar, fotoceldas solares, es decir, energéticamente estamos tratando de no depender de energías no renovables. Hay unos debates, ¿no? sobre conceptuales, pero bueno, en ese camino estamos. Y pues nosotros compartimos con otras cooperativas espacios de promoción de nuestros productos. Hay varias cooperativas de consumo que tienen nuestras cervezas. Y gracias a ellos, gracias a la gente que está más por un consumo responsable, podemos vender nuestra cerveza. Pero estamos entrando también en lugares de la competencia feroz, en los restaurantes, en tiendas, y siempre que vayan a un lugar, a un sitio, pidan la cerveza artesanal que está, la que sea, ¿no? O sea, si es Dango es mejor, pues, pero la que sea, porque tengan por seguro que atrás de esa cerveza hay un esfuerzo de muchas personas, ¿no? Y es trabajo, es un impacto directo a la economía local. Pregúntense qué quieren tomar, pregúntense qué tipos de cervezas hay. Yo creo que siempre estamos aprendiendo en términos de la vida, y pues como conclusión yo creo que es muy importante que existan estos tipos de espacios donde se pueda difundir la cultura local, ¿no? La cultura cervecera en este caso, la política, la social, la perspectiva que tienen pequeñas empresas frente a un país que está cambiando, donde pues las reglas del juego estaban y mucha gente está enojada por eso, simple y sencillamente porque las reglas del juego ya no son como antes y no nos hemos sabido como adaptar y transformar, ¿no? Entonces eso creo que requiere una responsabilidad y ciertamente una madurez política como individuos, ya no como sociedad o sea, la democracia y la política no se debe de supeditar al día de la elección. O sea, claro. Tienes que estar consciente, ¿no? de donde estás viviendo, y en esa medida exigir y decir algo, ¿no? Dar tu opinión y respetar a los demás, que eso es algo que en redes no se respeta al otro, al prójimo. Y esa es otra de las grandes cosas que está pasando hoy en día, ¿no? Con todo el contexto, no confiamos en el prójimo. No, vino hace poco un consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y hablaba de esas encuestas que hicieron donde el 70% afirma que no confía
en sus semejantes, ¿no? Sí, sí, no hay. Y hay un número importante de gente que dice que no le importa si sea una dictadura con tal de que ellos vivan con tranquilidad, ¿no? Pensar que te puede dar tranquilidad la supresión es como ser pajarito, ¿no? En jaula. No me importa. No me importa volar si aquí tengo el alpiste. Pues es como muy tristes esas opiniones. Y sí, vivimos en un mundo cromático y eso es una riqueza, es algo que tenemos que aprender. Yo creo que tenemos que discutir, tenemos que hablar, tenemos que parlamentar en la mejor palabra, sin enojarnos. No tiene que ser sí, nomás tenemos que poner al centro cuáles son nuestras intenciones, qué deseamos, cómo jerarquizamos los problemas de este país. Porque lo que nos hace a veces diferente unos a otros es cómo jerarquizamos el problema. Precisamente, yo estuve un rato en el Instituto Electoral y cuando venía la discusión sobre el voto por, ¿cómo le llaman? Este voto que va con el presupuesto, el voto del presupuesto participativo. Y dice, pues es que ahí ya no tienen que ver las ideas están detrás de todo. Si tú dices hay que tapar los baches, estás pensando en el coche. Si tú dices hay que poner todas las ventanas en las escuelas, estás pensando en los niños. Todo en nuestra vida tiene algo conceptual, tenemos en nuestra vida cotidiana, Platón, diaria, ¿no? Y que debemos estar exponiendo para ver incluso si lo cambiamos, ¿no? Es en un constante debate. ¿Ya nos vamos? Ya, qué feo. Esas señas feas. Que ya nos vamos. Y pues nos vamos dándole las gracias a todos por haber estado acá. Creo que tuvimos un programa pues muy rico en imaginación. No pudimos hablar de este libro que ustedes ven aquí atrás, que es Historia de Malta. No de la isla de Malta, ¿no? No, de la Malta. y en donde está ahí presente, casi en las páginas centrales, la cooperativa cervecera Dango. Cervecera Dango, que vean ustedes, qué buen libro. Y para que vean cómo se trabaja aquí. Y pues muchas gracias, le agradecemos mucho su asistencia y ya terminamos muy contentos de estar aquí en el programa de la Orquesta Filosófica. Taba Networks presentó Taba Networks presentó